Te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Leemos la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Esperemos a los hermanos que todavía no lo tienen. Gloria a Cristo Jesús. Maravilloso es el Señor. Capítulo 2, la leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó, que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Tuya es la gloria y la honra, papá. Habla a mi vida, habla a tu iglesia, Señor. Habla a tus hijos, mi Dios. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y tener una ofrenda de palmas al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Un buen soldado de Jesucristo. Maravilloso es el Señor. Un buen soldado de Cristo, hermanos. ¿Saben que nuestro Dios ha sido tan bueno con nosotros? Nos entrena y en la vida nos capacita, hermanos, para cuando se llegue el momento en el cual nosotros tenemos que, hermanos, de alguna manera enfrentarnos a cualquier situación que se nos pueda presentar. Él ya los ha entrenado en la vida. En la vida nada pasa por casualidad, hermanos. Todo lo que pasa en la vida hay una razón de ser, siempre. Porque Dios no se equivoca en lo más mínimo. El soldado se prepara, hermanos, siempre para la guerra. El soldado, amados hermanos, nunca, hermanos, se queda sin preparación. Cuando entra a la milicia de cualquier ejército del mundo, en algunos casos, hermanos amados, las fuerzas de élite de los países entrenan a sus miembros de una manera rigurosa, hermanos, con una disciplina, hermanos, que
Ya me contarás si estuviese en ese lugar. Algunos de ellos, hermanos, no soportan el entrenamiento. Algunos de ellos desertan, hermanos, porque no pueden soportar el entrenamiento tan duro que es. Ahora, mi pregunta es, nosotros, que hemos sido llamados al ejército más poderoso que puede existir en el mundo, hermanos, ¿por qué no debemos de prepararnos también nosotros? Me llama la atención cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, a su hijo en la fe, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, hermanos, y le envía una carta de aliento a su hijo en la fe, para que su hijo, hermanos, de alguna manera flaqueara y volviera atrás. Porque los problemas que estaba enfrentando Timoteo, hermanos, en la iglesia, en Éfeso, eran tan grandes esos problemas. De hecho, en una de sus cartas, el apóstol Pablo le dice: mira, Timoteo, tómate un poco de vino para tu estómago. A lo mejor los que estamos aquí probablemente no ha llegado un momento en el cual, hermanos, se siente dentro del ser, dentro de nuestro ser, de los que servimos al Señor, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, dentro de nuestro interior, hermanos, a veces estamos aquí predicando la palabra de Dios, pero a lo mejor no notan que a veces, hermanos, de verdad, si estamos aquí es porque hemos decidido, hermanos, servirle al Señor de alguna forma. La iglesia, ustedes, hermanos, también tenemos que estar preparados, hermanos, y cada día, hermanos, luchar con valentía. Nadie dijo que el evangelio era, hermanos, fácil. A veces nosotros lo hacemos ver tan fácil, el evangelio, de ir un día al culto, hermanos, y con eso ya la hicimos, pero el evangelio no es así. A veces cometemos el error, los que predicamos la palabra: venga Jesucristo, le decimos a la persona, y todos sus problemas se van a terminar. Algunas personas, ya cuando hemos sido convertidos y el Señor ha cambiado nuestra vida, a veces, hermanos, a veces nosotros no podemos comprender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Alguna gente se interesa por algunas, hermanos, cosas que no son de importancia. Algunos predican para ser vistos por las personas y atraer multitudes. Algunos predican de prosperidad, que todo va a estar bien y que Dios te va a bendecir con una casa, con un carro, qué sé yo, hermanos. Ese no es el evangelio que predicó nuestro amado Salvador. ¿Saben que esta semana, hermanos, les comentaba el día martes del estudio que hay cientos de hermanos nuestros en África y en Siria que están, hermanos, siendo perseguidos y muertos por causa de ser creyentes en el Señor Jesucristo? Esta palabra, hermanos, la Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quién nos da garantía, hermanos, que si hoy está sucediendo esto en África y en Siria, en la India, hermanos, quién garantiza que un día no muy lejano en este país también empiece una persecución? Y tenemos que estar preparados, hermanos, para no agarrar el evangelio a nuestra manera y que no, hermanos, es que a nosotros nos advirtieron, hermanos, hay palabra de Dios en nuestras vidas. Hay palabra de Dios en nuestras vidas.
¿Sabe algo muy importante? Que nuestra alma está en juego, hermano. O sea, nuestra alma, hermanos, nosotros estamos aquí porque deseamos ir a vivir una eternidad con Cristo. Amén. Pero el enemigo, hermanos, está usando artimañas para destruirte, para destruirme a mí, hermanos. Y como dice, hermanos, la palabra de Dios, hiere al pastor y las ovejas serán esparcidas. Es necesario, hermano, que nosotros pongamos a meditar en lo que hoy estamos leyendo acá. Oye la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera palabra: esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa esa palabra esfuérzate, hermanos? ¿Qué significa esa palabra esfuérzate, hermano? El evangelio no es de ociosos. El evangelio no es de haraganes. El evangelio es de gente, hermano, que se para en la brecha, hermanos, y que aquí estoy, Señor. ¿En qué puedo servirte, Señor? ¿Qué puedo hacer? Ponerlo a la disposición de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Dios es tan bueno. Gracias. El evangelio, hermanos, no es de cobardes. Si nosotros somos cobardes, el diablo nos va a agarrar como él quiere, para donde él quiere, hermanos. Y el verso que tenemos acá: he aquí yo vengo pronto. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes, verdad? Las 10 estaban en el lugar correcto, hermanos. Pero las 10, de las 10, 5, hermanos, estaban capacitadas. Porque ellas sabían que el Salvador, que el Rey venía, que el esposo venía, hermanos. Y nosotros estamos también advertidos que nuestro Salvador viene en cualquier momento, hermanos. Y si nosotros no nos esforzamos, hermanos, viera que hay dificultades en la vida cristiana también, hermanos. Hay veces que, hermanos, de verdad, ya no quiere continuar uno en el evangelio. Es que el pastor mucho lo regaña, que dice que hagamos esto. Yo no les digo nada. La palabra del Señor es el que dice, hermanos. Por su vida espiritual, por usted, hermano. O usted vino a perder tiempo a este lugar, ¿verdad que no, hermano? No. Si estamos aquí es porque nuestro interior, nuestra alma necesita, hermanos, y sabe que si nosotros no le somos fieles, como la palabra del Señor dice, el que venciere hasta el fin, este será salvo. El que venciere, hermano. ¿Sabe que la Biblia siempre llama de esfuerzo, de esfuérzate, esfuérzate? El que venciere, el que persevere hasta el fin. Hermanos, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente, mira, todo va a estar bien, que el Señor es, hermano. Claro que Dios nos va a bendecir. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Cualquier cosa que podría estar pasando en nuestra vida, gloria a Dios, porque Dios así lo ha permitido, hermanos. ¿Sabe que dice el verso 2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. A hombres fieles y mujeres fieles. Cuando dice hombres, no solamente a hombres, también mujeres fieles. ¿A quién? ¿A quién? ¿Fieles a quién? A Dios y también a nuestro hermano que está a la par. Porque si nosotros somos infieles con nuestro hermano que le vemos, ¿cómo podemos ser fieles con nuestro Dios? Amén, hermanos. Nosotros podríamos decir, yo amo a Dios, pero si no amas a tu hermano, ¿cómo es? Mentira eso, hermanos. Eso es la actitud de un buen soldado de Jesucristo. El buen soldado de Jesucristo, hermanos, sabe que su Salvador, que nuestro Dios, está a las puertas y va a permanecer, hermanos, firme en el Señor. Amén, hermanos.
Ya he explicado esa palabra cuando dice la Biblia, firmes en el Señor. Ya he explicado, hermano, que la palabra firme significa no moverse para nada, hermanos. Bien, dice acá, lo que has oído de mí, ¿qué había oído Timoteo de Pablo, ¿no? Pues el evangelio, hermanos. Pablo había instruido tanto a Timoteo y ahora le dice, mire, por ejemplo, yo aconsejo a mi hija mayor que está hoy aquí. Y yo le digo que el consejo que le doy, que lo tome en cuenta. Prácticamente eso es lo que está haciendo Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, lo que has oído de mí, los consejos que yo te he dado, que te sirvan para algo. Y luego le dice, sufre penalidades como buen soldado, hermano. No como un soldado ruin, no. Los buenos soldados, hermanos, no hay obstáculos que los pueda detener. Y me recuerdo, hermano, cuando tenía unos 17 años, 16 años, en entrenamiento en los obstáculos, hermano, que de verdad a veces que uno siente que no puede, pero tiene que hacerle, porque si no, a ver, ¿qué le espera a uno, hermanos? En el ejército hablando, ¿verdad? El entrenamiento militar. En aquellos tiempos era bastante duro porque los derechos humanos no se metían en eso. Ahora no mucho que se diga, pero en aquellos tiempos, hermanos, los entrenamientos para el que aspiraba a pertenecer a un ejército era duro, hermanos. Si uno entraba con 150 libras, salía de los entrenamientos con 80 libras, hermanos. Cursos de sobrevivencia que en la iglesia tenemos que aplicarlo también, hermanos. Aplicar todo. Ya os lo he dicho que lo natural refleja lo espiritual y viceversa, hermanos. En lo natural podemos ver la mano de Dios. También en lo natural de nuestra vida podemos aplicarlo a las cosas de Dios. Lo que vemos a lo que no vemos, amados hermanos. Bien, continúo aquí. Dice, que sean idóneos para enseñar. Oiga esto. Lo que nosotros hemos recibido, la Biblia, ¿qué es lo que dice? Lo que de gracia recibiste, dádelo de gracia, hermanos amados. Así es. Fuera, hermanos, egoístas si yo no entrenara discípulos. Ese es mi mayor anhelo, entrenar hombres y mujeres de Dios que quieran trabajarle al Señor. Y si les doy participación es para que, hermanos, se sientan vivas y vivos, hermanos, serviciales a la obra de Dios. Amén. Porque deseo con mi corazón que salgan de este lugar evangelistas, pastores, maestros, gloria a Dios, hermanos. Pero esto, hermanos, nosotros tenemos que dar. Si usted recibe, no se queda con lo que recibe, hermanos. Porque, sabe, hermanos, que recuerdo que aquella viuda, hermanos, aquella viuda que escaseaba el aceite, hermanos, y la harina, ¿se acuerdan que dice que mandó a llamar a sus vecinos para, hermanos, para darle? Y entre más ella sacaba de su vasija, el Señor, hermano, mire, no se le llenaba hasta arriba, pero no le faltaba nada. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque de gracia ella había recibido. Entonces ella estaba practicando, hermanos, el reino de Dios de esa forma. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Aleluya. Tenemos que hacer lo mismo. Hemos recibido de gracia, vamos a dar de gracia. Amén. No ser egoísta, como dice la Biblia acá. Tú puedes, dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos. O sea que, hermanos, en una yunta de bueyes, por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo desigual, hermanos, no funciona. No trabaja. Yo recuerdo, se le llama enyugar bueyes. Si se ponía, hermanos, en un animalito recién pichoncito, hermanos, a la par de un buey viejo, hermano, no podía. Tenía que ser los dos, hermanos, de la misma estatura, hermanos, y que jalaran parejo para que la carreta, hermano, corriera parejo, hermano. Así quiere el Señor, todos idóneos, unánimes. Amén, hermano, estamos aquí. Diga su nombre. Gloria a Dios. Bien,
Dice acá, un requisito indispensable, hermanos, que dice, tú pues, verso 3, sufre penalidades. No como un ruin soldado, ¿verdad? Bueno, que en un ejército, déjeme decirle que hay buenos soldados y también hay soldados también medio rincitos también. No, debo de decirlo también, hermanos. Pero ¿qué hay que hacer con los soldaditos que se van quedando atrás? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Miren, el compañerismo, por eso tenemos que ser idóneos. El compañerismo en la iglesia del Señor, ¿cómo tiene que ser, hermanos? No, es que así, unidos. No podemos nosotros, hermanos, pretender ser unos buenos soldados, pero si vemos al soldado que se va quedando atrás, dejarlo ahí, ¿verdad? Por eso es que es importante llamar a los hermanos, y no es trabajo solamente del pastor, hermanos. Si no vino al culto, pero con sabiduría, hermanos, llamar, hermanito, te extrañamos en el culto. No esperen que solamente el pastor vaya a hacer eso, aunque gracias a Dios, ¿verdad? Que me tomo el tiempo para llamar a los hermanos, gloria a Dios. Pero como unos buenos hijos de Dios y buenos hermanos, practiquemos esto. Dice, tú pues sufre penalidades. ¿Qué significa eso, penalidades, hermanos? Sufrir por causa del evangelio. La máxima expresión de amor, nuestro amado Salvador, Él sufrió tanto y fue hasta la cruz por nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos sufrir un poco también, hermanos? Y conste que hasta estos tiempos nosotros no hemos sufrido como la iglesia del pasado, como nuestros hermanos que le estamos mencionando en Siria, hermanos. Un grupo de personas se manifestaron en España, hermanos, a causa de lo que está sucediendo con los creyentes en el Señor. Algunos que no son ni creyentes, pero son creyentes, pero no convertidos. Pero se van, hermanos, a enfrentarse a los gobiernos por lo que está pasando acerca de los hijos de Dios, hermanos. Porque de verdad nosotros, los creyentes, con todo respeto, no tenemos que andar en esa revuelta nosotros. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra potestades espirituales de maldad, contra huestes. Nuestra lucha es, hermanos, espiritual. Porque no tenemos, hermanos, una lucha, hermanos, carnal contra las personas. No, nuestra lucha, hermanos, no es con espada. No es, hermanos, algo que vamos nosotros ¿cómo puede llamar esta palabra? Para no que sea tan grosera. A enfrentarnos a los gobiernos por las injusticias. Vamos a clamar a Dios para que Dios obre a nuestro favor. Antes las luchas eran frontales, hermanos, frente a frente contra el enemigo. Ahora no. Ahora si no tenemos o si algo nos sucede, a Dios sea la gloria, vamos a orar y el Señor dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos, hermanos, reconociendo de que todo lo que pueda pasarnos es un plan y un propósito de Dios. Gloria a Jesús. Verso 4 dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La Escritura dice, no podéis servirle a dos señores. ¿Verdad que sí, hermanos? Si le servimos a uno, con otro quedamos mal. Y si le servimos al otro, quedamos mal con otro. Entonces lo vamos a decidir como hermanos. La Escritura nos enseña. ¿A quién vamos a servir? A Dios, a Cristo Jesús. En aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Israel se había descarriado tanto. Escogeos vosotros a quién servís. Le dice el siervo de Dios. Pero yo y mi casa, ¿qué dijo? Le serviremos a Jehová, hermanos amados.
así tenemos que ser nosotros. Yo y mi casa, hermanos, en este caso podemos decir nuestra vida, yo, porque si decimos mi casa, hermanos, cuidado, porque a veces la interpretación no es la correcta, porque nosotros quisiéramos que en nuestra casa todos fueran convertidos, pero hoy en este tiempo no entra eso. Yo y mi casa le serviremos al Señor, porque ahora, hermanos, nuestra lucha, hermanos, es personal, y la salvación también es personal. Ni los hijos, hermanos, se salvan por los padres, ni los padres por los hijos. No, ni el esposo por la esposa, nada. Esto es personal, cada uno de nosotros. Y vamos a luchar con la ayuda de Dios para que sea Dios quien nos dé la fuerza y no volver atrás, aunque sean las dificultades difíciles. Aunque sienta que ya no puede, qué bueno, porque cuando uno se siente que ya no puede, eso es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque reconocemos que no es en nuestra fuerza, hermanos. No dice el Señor, hermanos, que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que si cuando nosotros andamos bien gozosos y alabanza y gloria a Dios, ¿verdad? Y todo de maravilla, apliquémonos, hermanos. Pero cuando tengamos pruebas y luchas y dificultades, gocémonos en el Señor, porque Dios lo está haciendo para que nosotros reconozcamos que en nuestra propia fuerza no vamos a llegar lejos, hermanos. Pero si nosotros nos rendimos a los pies de Jesucristo, Él hace la obra. Alabado sea su nombre. Él hace la obra, hermanos, y Él nos va a ayudar a seguir adelante, a pesar de las luchas, de las situaciones que puedan estar pasando. Dios ha prometido estar contigo. Y como aquí vimos, si el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel, amados hermanos. Y de hecho nosotros somos infieles. Todo el tiempo somos infieles nosotros, hermanos. Por A o B razón le fallamos a Dios. De alguna forma le fallamos a Dios siempre. Pero ¿qué dice? Si el hombre fuera infiel, Dios permanece siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, amados hermanos. ¿Saben cuando alguno de nosotros le falla a Dios? Hermanos, Él no agarra un látigo y empieza a darnos, no. Ahí está nuestro amado Salvador intercediendo por nosotros. Mira, papá, yo di la vida por fulano, por sutana. Así alcanzamos el favor y la misericordia de Dios. Dice, ninguno que milita, o sea, hermanos, ninguno que está, hermanos, en las filas del ejército celestial, eso es lo que quiere decir. Alguno que esté activo en la obra del Señor, dice, ninguno que milita se enreda, hermanos, en los negocios, en los asuntos, que le importe más el trabajo, hermanos, o qué sé yo, alguna situación que le quite el tiempo más que las cosas de Dios. ¿Sabe que Dios te va a bendecir? Trabajes poco o no trabajes. Si estás haciendo la obra de Dios, la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si estamos alineados con Dios, hermanos, el Señor lo va a proveer lo necesario, hermanos. No leímos, hermanos, este martes, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquellos hombres estaban entregados en la obra del Señor, y Dios, ¿qué hacía? Les proveía lo necesario, les daba lo que necesitaban, porque así es nuestro Dios. Aunque parezca que las cosas, hermanos, se salen de control, Dios ahí está contigo, ayudándote. Alabado sea su nombre. Las cosas pueden parecer que se están saliendo de control, pero si nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, yo le aseguro, hermano, que vamos a vencer. Dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En los deportes, hermanos,
hay reglas que los participantes deben de, hermanos, apegarse a esas reglas. En la iglesia también hay reglas que los hermanos deben de apegarse a esas reglas también de la iglesia, no las que pone el pastor, sino las que están en la Biblia, amados hermanos. Porque hay mandamientos de hombres también, no vamos a descartarlo, pero vamos, por eso es que mi intención es que, como ya los he dicho antes, hermanos, que seamos como los hermanos de Berea, que cuando el pastor esté predicando acá, que toda la palabra que salga, que el filtro sea la palabra de Dios, la Biblia que tiene en su mano, para que sepa que lo que estamos hablando acá es palabra de Dios, no es palabra de hombres, hermanos. Así tiene que ser este asunto. Mire, hermano, y también el que lucha como atleta, dice, hermanos, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, una persona puede competir en una carrera, en un maratón, hermanos, de X kilómetros o millas, pero si esta persona a medio carrera, hermanos, se toma un breve descanso y se sienta, hermanos, por A o B razón, aunque después que se haya sentado, un minuto que se haya sentado y luego continúa con la carrera y llega a primer lugar, pero si se sentó a medio camino, aunque llegue de primero, no cuenta. Perdió la carrera, ¿por qué? Porque se sentó un momento. Así son las disciplinas, hermanos. Los que sabemos de fútbol, ¿verdad? El defensa que está, bueno, jugando en el campo de fútbol, no puede tocar la mano, el balón con la mano. ¿Por qué? Porque no debe de hacerlo. Y si pone la mano, ¿qué es lo que pasa? Es un penal. Bueno, está hablando de fútbol, ¿verdad? Qué bueno. Haciendo, hermanos, un atleta. Es penal y mete el gol porque es más fácil, hermano. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora, hermanos? Luchar legítimamente. Esforzarnos para alcanzar, hermanos, lo que el Señor ha prometido a los que le buscan y los que le aman, amados hermanos. ¿Cuántos aman a Dios acá? ¿Aman al Señor o no amamos al Señor? ¿Y por qué le amamos a Él nosotros? Él nos mostró su amor primero a nosotros. A veces que somos nosotros, hermanos, a veces que somos crueles con el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Esforcémonos. No seamos haraganes en el Señor. Vamos a tratar de esforzarnos, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a luchar. Porque, hermanos, si no luchamos, créame que en vano hemos perdido el tiempo en la iglesia. El estar en la casa de oración, hermano, es cuestión de esforzarnos, pero también al salir a enfrentarnos, hermano, créanme de que hay dificultades también que se van a presentar, y ahí es cuando nosotros vamos a echar manos de lo que hemos aprendido acá. Bien, continuamos, hermanos. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, ¿qué más claro tenemos la palabra de Dios acá? Queremos entrar a la mansión gloriosa, a la nueva Jerusalén que el Señor nos ha ido a preparar. Queremos ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Trabajar. Hay un canto que dice, yo quiero trabajar para el Señor, algo así. Y luego dice, ¿cómo dice hermana Valentina? ¿Sí? Y luego dice, lo bueno que, hermanos, tenemos a Valentina que canta y a Yamilén que cantan, la gloria a Dios, pero que le cantan al Señor. Porque... Bien, vamos a continuar. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y trabajar y orar
Así creo que dice. En la viña del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Y luego sigue otra estrofa que dice: yo quiero ser obrero de valor y esclavo del pecado, libertad, algo así, gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Cada alabanza que cantamos lleva más las antiguas, hermanos, un mensaje que lleva en medio de la alabanza. Pero continuamos acá. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En casa yo les enseño a mis hijos, y mis niños saben que el que siembra, ellos saben que cosecha. Poquito o mucho, pero cosecha. Siempre, todos los años, una matita de tomate y de calabaza, hasta sandía. Pero hermanos, ¿por qué? Y ya lo digo: venga hijo, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Cuando mi hija vino, tenía una mata de sandía, fue a cortar una gran sandillota así. Pero para que ella cortara esa sandía, primero tuvimos que sembrarla. Y no solamente sembrarla y dejarla ahí a la voluntad de Dios, no. Cuidarla también, hermanos. Asimismo, el Señor le pone este ejemplo a nosotros. Muchos quieren ir al cielo, pero no quieren hacer nada para la obra de Dios. Alaban al Señor, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Muchos quieren: ¡ay, vamos al cielo, amén! Gloria a Dios. Pero no quieren hacer nada para la obra de Dios. Y ya les he dicho, hay mucho que hacer. No todo es predicar acá, no, también hay baños que limpiar, hay cocina que limpiar, ahí está el templo que limpiar, hay muchas cosas que hacer. Amén, hermano, estamos aquí, ¿verdad? Hay que salir a la calle a repartir un tratadito, una tarjeta. Es la obra de Dios, amados hermanos. Algo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para participar, hermanos, del fruto. Tenemos que trabajar primero. Por eso es que sabe una cosa: cuando Jesucristo eligió a sus discípulos, el Señor no eligió a ociosos. ¿Sabía usted eso? Haraganes no quería el Señor. Todos los que Él llamó estaban ocupados en algo. Todos. En un trabajo estaban trabajando. Mateo estaba ¿a dónde? Estaba recaudando los impuestos. Mateo, ven, dejó la mesa con el dinero y todo, y se fue Mateo al llamado de Jesús. Amén. Estamos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que también nosotros trabajemos para la gloria suya, amados hermanos. Para poder nosotros llegar al cielo, hermanos, porque dice que seremos recompensados. ¿Por qué? ¿Qué dice? He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón, mi regalo, la recompensa, lo que se ha ganado, eso es lo que Dios le va a dar a ustedes. Pero si no hemos hecho nada para la obra de Dios, no hay nada. Si no hemos sembrado, ¿cómo vamos a cosechar, hermanos? ¿Cómo? No se puede. Entonces, mire, hermanos, estaba Pedro en la barca en el mar de Galilea. Estaba Pedro, hermanos, ahí pescando. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, sígueme. Deja esas redes, que ahora vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. Estaba ocupado, hermanos amados. Porque Dios desea que sus hijos sean gente trabajadora para el reino suyo. Gloria a Dios. Continuamos, hermano. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Ya vamos a ver. Dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. ¿En qué, hermanos? En todo. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, y si no tenemos entendimiento, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Como la palabra, está algunos faltos de sabiduría. Hermanos, para adquirir entendimiento, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder entender lo que Él quiere de nosotros. Amén, hermanos. Porque a veces no entendemos a la palabra de Dios. Pero ¿por qué no nos postramos de rodillas y le pedimos a Dios que nos ayude? Hermanos, aprendí hace varios años este consejo que hoy lo voy a compartir. Creo que ni una vez lo he compartido aquí, este consejo.
cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que invitar al autor de la Biblia a que nos enseñe lo que vamos a leer. ¿Me explico o no? Amén. Cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que invitar, llamar al autor de la Biblia, hermanos, a que nos enseñe a discernir su palabra. ¿A quién? Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender esto. Él está ahí a la par nuestro, Él está ahí con nosotros, dentro de nosotros, Él está sobre nosotros y Él nos va a enseñar. Miren lo que dice aquí la palabra: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, en todo es en todo, como dice la Biblia también, todo lo puede en Cristo, todo es todo. Entendimiento, ¿para qué? Para comportarnos como es digno, como el mensaje del domingo, ¿verdad? Y también para que nosotros seamos unos buenos administradores en la iglesia, pero también en la casa, también, amados hermanos. Buenos administradores. O sea, esto va todo de la mano, porque Dios es ordenado, es un Dios de orden, hermano. Si no, veamos en la palabra del Señor. Primero, Dios, ¿qué es lo que crea? En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y así el Señor, Dios podía haber hecho, hermano, todo de un solo, porque Él es poderoso, soberano. Pero no, Él es un Dios ordenado y quiere que su iglesia también sea ordenada, hermanos. A veces nosotros no prosperamos porque nuestra vida está en desorden, hermanos. Está en desorden nuestra vida. Por eso no prosperamos. Y el Señor dice, mira lo que dice: considera lo que le digo, considera. Pero esta palabra considera podemos aplicarla de otra manera. Como que, mira, Timoteo, escúchame por favor lo que te estoy diciendo. Obedece, Timoteo, lo que yo te estoy diciendo. Y el Señor, si tú obedeces, el Señor te va a dar entendimiento en todo lo que hagas. Amén. Estamos aquí, hermanos. ¿Estamos entendiendo la palabra o no? Aleluya. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor te dé entendimiento en todo, para llevar nuestras cosas en orden, nuestra vida espiritual en orden, nuestra vida secular en orden, hermanos amados. Aprendamos a la palabra de Dios. El consejo de Dios, hermanos, es maravilloso para nuestra vida. Continuamos. Vamos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hermanos, acuérdate. Con esa palabra podemos pasar horas y horas acá. Acuérdate. Hermanos, por favor, podemos nosotros acordar a Jesucristo qué es lo que Él hizo desde su niñez hasta sus 33 años que vivió sobre la faz de la tierra. Podemos recordar sus 3 años y medio de ministerio que Él pasó enseñando a sus discípulos. El Señor le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Hermanos, nosotros tenemos que acordarnos. El domingo parece, ¿verdad?, que hermanos, tomamos Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Recordar lo que Él hizo en la cruz, en el Calvario. Lo que Él, hermanos, hizo es ¿para qué? Para que nosotros hoy tengamos la esperanza en que un día el Señor nos lleva a vivir con Él al cielo. ¿No dijo así el Señor? ¿No dijo así el Señor que Él iba a preparar moradas en el cielo para que donde Él esté, también nosotros estemos ahí, hermanos? Se lo dijo a sus discípulos, pero ahora le dice a ustedes, y por eso hemos creído en ese Salvador, amados hermanos. Bendito sea su nombre. Vamos a ir aquí. Dice, en el cual, mire hermano, es tan importante nosotros reconocer que para dar el consejo tenemos que nosotros vivir el consejo. Que Dios me ayude a mí, hermanos, de verdad. Porque a veces, hermanos, hay cosas que a Dios no le agrada en nuestras vidas.
Y yo reconozco, amados hermanos, que hay cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Pero tenemos que luchar. Eso es, hermanos, el ser valiente. Luchar, aunque, hermanos, vengan las tempestades, lo que sea que venga, con la ayuda de Dios, vamos a continuar hacia adelante, porque Dios pelea por nosotros. Gloria a Dios. Él es bueno. Mira, dice, el cual sufro penalidades hasta prisiones. La actitud de un soldado que era Pablo, hermanos, le está transmitiendo lo que él ha pasado, hermanos, y ahora dónde, porque está en la cárcel Pablo, hermanos. Desde la cárcel le envía la carta, hermanos, y podemos hablar mucho acerca de estas cartas de Pablo a Timoteo. Sufro penalidades, dice, hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué, hermano? Esta carta de Timoteo, que le envió Pablo a Timoteo, fue leída en la iglesia en Éfeso, y dice la historia que cuando Pablo enviaba una carta a la iglesia, cualquiera que fuese, hermanos, esa carta iba de iglesia y luego la transportaban a otra iglesia, hacían copias y luego se iba para otra iglesia. Total, de que la palabra no está presa. Pablo estaba en cadena, estaba encerrado, hermanos, pero la palabra no estaba encerrada. Alaban al Señor, hermanos. La palabra, hasta el día de hoy nos llega esta palabra. Gloria a Dios, porque la palabra nadie podrá detenerla. No dijo el Señor Jesucristo, le digo a Pedro, hermanos, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? La buena nueva de salvación. Esta palabra que nosotros hemos recibido para la gloria de Dios. Bien, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir algo para que otras personas tengan salvación, hermanos? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros para que otras personas sean salvas? Ya viene el tiempecito un poquito más calentito, que vamos a tener actividades de ir, hermanos, casa por casa, tocando la puerta, hacer de que vaya en el nombre de Jesús, metiéndose en su mente y en su corazón de que vamos a hacer la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, los hermanos del siglo I iban de casa en casa llevando el Evangelio, y con denuedo hablaban acerca de Jesucristo. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo nosotros, hermanos? Hemos creído en el Señor. Ya hemos escuchado en su palabra que dice que el labrador, hermanos, ¿para qué? ¿Cómo es que dice la palabra? Ajá. ¿Ya ven? O sea, que si no, el labrador no trabaja, no va a participar de nada. Entonces, ya lo hemos escuchado. Así de que, con la ayuda de Dios, los soldados que están dispuestos, vamos a salir a las calles. Con lo que sea necesario a salir de la calle, hermanos. A las casas, a buscar a las personas. Si los oyen o no los oyen, no se preocupen. Si los tienen la puerta en la cara, no se preocupen, no pasa nada. ¿Verdad que sí, hermanos? Con la ayuda de Dios. Así es. Con la ayuda de Dios. Los niños, los jóvenes y todos estamos llamados a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Y verá que de esa forma, hermanos, la Biblia dice que el que se esfuerza en la gracia de Dios, Dios le va a recompensar, hermanos. Bien, entonces vamos a aplicar. Ahora estamos siendo entrenados en el cuartel para luego ir, hermanos, a poner en práctica lo que Dios nos enseña. Porque esto no se tiene que quedar en medio de cuatro paredes, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Esto no se tiene que quedar en medio de cuatro paredes, cuando hay millones y millones y millones de personas yéndose al infierno. ¿Por qué? Porque no se les ha llevado el mensaje de salvación. ¿Alaban a Dios? ¿Alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces vamos a poner en práctica lo que
el Señor dice en su palabra. Quiero leer el último verso acá, hermanos. Dice el versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Miren la recompensa. O sea que el evangelio no es, hermanos, light, de vivir una vida tranquila, hermanos. Cuando no tengamos problemas, ay, hermano, cuidado, porque cuando no hay problemas es porque el evangelio que estamos viviendo, cuidado, hermanos, de verdad le digo, porque cuando estamos pasando por situaciones, hermanos, es porque nosotros, hermanos, estamos siendo como probados, estamos siendo refinados, estamos siendo, hermanos, pasados por fuego, para así, hermanos, un día poder aprobar como un buen soldado de Jesucristo. Dice, si le negaremos, Él también los negará. ¿Cómo podemos negar a Jesús? Hermanos, si nosotros no predicamos el evangelio, si no hablamos del Señor, haga de cuenta y caso que estamos negándolo. De verdad. O sea, ¿cómo así, pastor? Es que lo que pasa es que la Biblia dice que lo que de gracia hemos recibido, y si nosotros no vamos a darlo, es como que estemos nosotros negando que lo que hemos oído es verdad, hermanos. A lo mejor puede haber alguna otra perspectiva, hermanos, de esa palabra, pero en verdad sí. Si le negamos, esta gente, hermano, ¿por qué era que sufría esta gente? Por llevar el evangelio. Entonces, y si no llevamos el evangelio, es como que le estemos negando, porque estamos encerrados en un núcleo, una cueva, hermanos, y le estamos negando que la gloria, que el evangelio de Dios, hermanos, no es poderoso. Y como dice 1:16 Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios el evangelio. Entonces, pero para que sea poder de Dios tenemos que abrir nuestra boca y anunciar, hermanos, como dice la Biblia, hermanos, anúnciales lo que ha de venir. Gloria a Dios, hermano. Y luego dice, si fuéramos infieles, que por supuesto que si está escrito aquí, es porque sí, de alguna manera, el mismo Pablo decía, y ya lo he dicho también, Romanos capítulo 7, que decía Pablo, miserable de mí, cuando yo quiero hacer lo bueno, hallo que lo malo se aproxima, y hallo este mal en mí. Hermano, de alguna manera somos infieles a Dios. Entonces, pero qué lindo es que si nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Te alabamos, Señor. La fidelidad, por favor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Aleluya. Gracias, poderoso. Te exaltamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, Padre mío. Ayúdanos, Señor. Tú eres fiel, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Queremos ser hombres y mujeres fieles a ti, oh Dios. Unos buenos soldados tuyos, Señor. Aleluya. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos, por favor, Dios. Fortalécenos, Padre, por favor. Levante su voz y adora al Señor. Aleluya. Grande es su fidelidad. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable.
Señor. Bendito sea tu nombre, papá. A ti la gloria, Señor. Un momento, sí, oremos al Señor ahí donde está, mi hermano. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias por la fuerza que nos das, oh Dios. Queremos seguir siempre adelante, Señor, luchando con valor, oh Dios. Por favor, Señor, bendice a mis hermanos que hoy están aquí, oh Dios. Y bendice también a mis hermanos que no pudieron venir este día, Señor. Permítanos, Señor, estar el día domingo todos reunidos para darte la gloria, la honra, Señor. Si alguno de mis hermanos está padeciendo cualquier enfermedad, Señor, sea su mano poderosa, Dios mío. Oh Señor, sanando ese cuerpo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papá. Yo sé que tú eres el médico por excelencia, Señor. Tú eres el Dios grande, papá, el Dios poderoso. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, lleva sanidad a ese cuerpo, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Cualquier adversidad que estén atravesando, Señor, sea usted, Dios mío, dando la respuesta, Señor, a ese problema, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Gracias, mi Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse un momento y vamos a salir, hermanos.